Recomendaciones, y en este momento le damos recomendaciones. Quedarse en casa es la prioridad, pero ¿qué hacemos con la comida? Algunas personas dicen, y es que tengo que salir al supermercado, pero ¿cómo logramos que los alimentos que estamos comprando nos duren por mucho tiempo y que esa salida no sea tan frecuente? Hoy tenemos a la doctora en nutrición, Tatiana Vargas, que nos trae precisamente esas recomendaciones. Tati, buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Vero, muchas gracias a vos. Tati, empecemos con esos consejos valiosos de los productos que podemos congelar para no perder el valor nutricional y no tener que exponernos tanto a hacer compras. Correcto, sí, como lo dijiste vos, hay muchísimos productos que realmente podemos alargar la vida útil ahora que estamos evitando tanto salir de casa, ¿verdad? Entonces, lo importante es tratar de seguir una serie de pasos a la hora de congelar esos alimentos para que realmente podamos alargar esa vida útil y que también podamos conservar todas las propiedades nutricionales que nos aportan cada uno de esos alimentos. Tati, ¿cómo conservamos los alimentos por más tiempo y cuáles podríamos conservar de esa manera? Claro, lo primero es la preparación. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, tanto en vegetales como en frutas, lo primero es el lavado, es importantísimo, ¿verdad? Entonces, tratar de que, por ejemplo, si son frutas picadas, retirar todo lo que sea tierra o suciedad de la fruta a la hora ya de retirar la cáscara y demás. En el caso de los vegetales, igual, lavarlos completamente. Ahora hay bastantes desinfectantes de verduras y frutas, ¿verdad? Que hay en spray que se pueden utilizar para tratar de eliminar todo lo que se pueda, bacterias, ¿verdad? Y microorganismos que puedan venir en esas frutas. Porque uno de los mitos que se cree es que si lo congelo, pues ya mato todas las bacterias. Realmente no es así, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es que a la hora de que yo congele el alimento, esté lo más inocuo posible. Tati, de hecho ahí vos tenés ejemplos de fruta y ejemplos, incluso creo que aquí hay algunas... Vegetales. Ok. Exactamente. Acá, por ejemplo, la mejor forma de hacerlo es tratar de que bueno, se puede tanto guardar como en bolsitas que son ya destinadas, ¿verdad?, a producto congelado, o en recipientes que también ya están destinados a que tengan esa función. Esa función específica, ¿verdad? Pero lo mejor que se puede hacer es que la bolsita que tengamos no esté completamente llena, por ejemplo, como en el caso de esta, de las fresas, y tratar de sacar todo lo que se pueda, el aire, ¿verdad? Como si fuera sellado al vacío. Tratar de sacar todo lo que se pueda, el aire del recipiente, porque el aire puede hacer más bien que haya una proliferación de bacterias. Entonces, dentro de lo que cabe, sellado al vacío casero, entonces. Correcto. Todo lo que se pueda sacarle el aire al recipiente y ya ahora sí guardarlo. Ojalá no guardar bolsa sobre bolsa, sino tratar de apilarlo verticalmente, no horizontalmente, porque eso también ayuda a no perder la consistencia de la fruta, que a veces puede mayugarse o golpearse, ¿verdad? Y eso también puede afectar tal vez. Es cuando está descongelada y otra ya cuando se congela, ¿verdad? Exactamente. Va a cambiar. Ahora, las verduras y legumbres y todo, ¿qué podemos congelar, qué no? Porque creo que son los productos que pierden más rápido, ¿verdad? Se descomponen más rápido. Exacto. Entonces, en el caso, por ejemplo, verduras que se pueden guardar, estos están hechos como para batidos, por ejemplo, entonces se puede utilizar o apreciar todas las propiedades nutricionales que puedan tener. Acá hay, por ejemplo, apio, hay pepino, hay espinaca, que se puede guardar congelado y de una vez a la licuadora. Por ejemplo, en el caso, acá tenemos otro ejemplo, que esto es zucchini. El zucchini se puede hacer así, pero de inmediato llevarlo a, ya sea a un escalfado o a hervir de una vez, ¿verdad? Como en un tipo de sopita o de crema o algo así de una vez, porque muy probablemente si yo lo pongo a descongelar se pone súper suave, se hace como, la textura se pierde. Exactamente. Entonces también para tenerlo en cuenta. Si no puedo hacer un picadillo con esos zucchini, por exactamente, porque probablemente va a estar todo acuado, pero para una crema o tal vez, no sé, como para una preparación un poco más acuosa me pueda servir muchísimo mejor. Y es que a veces hay ofertas, ¿verdad? Entonces podríamos hacer primero el picadillo, lo tenemos ahí y luego hacemos la sopita más adelante y congelamos una porción. Exactamente, que se puede durar por muchísimo más tiempo. Otro alimento que se puede congelar y puede durar hasta 4 meses es el pan,
que Ay, muchas ¿verdad? veces se nos pone malo rápido, ¿verdad? Si Sí. no somos muy paneros. ¿Y cómo lo dividimos también por las porciones diarias, Ajá. Tati? ¿Qué nos recomendaste? ¿Y cómo lo guardamos? Exacto, este igual puede ser guardado en bolsas de congelado, hay unas muchísimo más grandes, ¿verdad? Entonces puede guardarse en unas 4 o 5 unidades, tampoco muchísimo, y de ahí ya mantenerlo en refrigeración, y a la hora de que lo vamos a comer puede irse de una vez, ya sea al hornito o a calentarlo de una vez, no hace falta descongelarlo. Pero no pierde las propiedades el No, pan. no O la pierde. textura, tal vez que es No. lo que uno dice y luego Vieras- sabe como a zapato ese pan. Sí, vieras que se podría creer eso, pero no, perfectamente puede mantener sus propiedades el pancito. Y Tati, esas mismas bolsitas podría utilizarlas para guardar las porciones de pan. Exactamente, esas mismas bolsitas se pueden utilizar para guardar las porciones de pan, y de igual manera lo mejor es que si vaya de una vez ya sea a tostado o a la preparación, y tal vez no dejarlo Que se descongelar. descongele. Exacto. Ok, lo mismo que decías con el zucchini, por Exacto. ejemplo, pasar de una vez a la preparación. Correcto, en ese caso de alimentos, ¿verdad? Igual, en el caso de las frutas, utilizarlo, las frutas realmente se pueden comer congeladas, que también es una buena forma de matar ansiedad. Como si fuera un heladito, ¿verdad? Exactamente, y se puede utilizar en un sinfín de preparaciones, ¿verdad? En helados, en batidos, en purecitos, en colados para los bebés, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, realmente... ¿Cuánto le puedo alargar la vida congelada, por ejemplo, a una fruta? La fruta puede durar hasta 4 meses congelada. muy bien. Sí, sí, entonces realmente la fruta sí podemos comprarla, tal vez en un Más poco cantidad. más cantidad, porque la podemos guardar por muchísimo más tiempo. Otro alimento que se puede guardar es el caso de las leguminosas, por ejemplo, como los garbanzos o las lentejas. Que estas sí podemos cocinarlo también en mayor cantidad, o mucho que me dicen, por ejemplo, yo casi no cocino frijoles, garbanzos y lentejas porque me sobran un montón y en la casa nadie come. Sí, ¿Verdad? y tan buenas que son además. Tati, ¿puedes mostrar el empaque? Porque además ese para una familia grande, Exacto. ¿verdad? Tal vez si son menos miembros se pueden congelar en porciones más pequeñas, pero vean qué bueno, porque es una bolsota de garbanzos Exacto. y estos no pierden propiedad, ¿verdad, No, Tati? no pierden propiedad. Y bueno, y estos ya estaban cocinados previamente, ¿verdad? Estos no están crudos. Estos ya venían con todos los olores y salsita y Nada todo. más de ponerlos a la ollita y Exacto. servir. Y se congeló de una. Igual en el caso de las lentejas, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es que lo porcionemos adecuadamente, y eso pasa también en el caso de las carnes, porque puede suceder que guardemos una bolsa grandísima de garbanzos, pero tal vez era solamente yo y mi pareja, y descongelo todo y me va a sobrar un montón otra vez y voy a intentar congelarlo otra vez. No debería de pasar eso, ¿verdad? ¿Por qué cuando tal vez aclarar ese Ajá. punto, Tati? Porque creo que cometemos ese error de manera frecuente. Exacto. Descongelamos, ay, me sobró, voy a volverlo a congelar. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿A qué me expongo? Exacto, se rompe la cadena de frío. Entonces, al romperse la cadena de frío, de congelar, descongelar, congelar, las bacterias pueden atacar este producto. Entonces, más bien estamos guardando un producto que nos pueda hacer daño por más tiempo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es tratar de porcionarlo o guardarlo en los recipientes o bolsas de acuerdo a la cantidad que yo usualmente consumo en casa, ¿verdad? Entonces, pasa en el caso de las carnes. Si yo por lo general en una comida gasto medio kilo o un cuarto de carnes, entonces guardo eso en una bolsita. No voy a guardar 2 kilos de carne congelada, porque probablemente tengo que descongelar todo y volver a congelar lo que me sobró, ¿verdad? Entonces no nos sirve. Puedo deteriorar la carne. Puedo que además es un deteriorarla. producto costoso. Correcto. No Entonces nos vamos hay a que arriesgar. también ayudar a nuestro bolsillo. Tati, mucha gente, y lo recuerdo particularmente en mi casa, siempre que se hacía la compra del diario, mi mamá decía, adobemos las carnes. Ajá. Y porcionemos. ¿Adobar ayuda de alguna manera a alargar la vida útil de la carne? Sí, la sal y muchos de los condimentos que podríamos utilizar ayudan como preservantes de la carne también. Entonces, nos pueden ayudar a alargarle la vida útil a la carne. También es importante tratar de remover todo lo que se pueda, la grasa de la carne, ya sea del pollo o de la carne de cerdo o de la carne de res, porque la grasa también puede hacer que se descomponga más fácilmente. Ah, de verdad. Entonces, toda la pielcita, exacto. todas las... No solo por cuestión salud, ¿verdad? Sino también por cuestión de alargamiento de la vida de esa carne. Entonces, porcionarlo. Y algo también importante es que si tenemos muchas bolsas en la refri, no vamos a saber cuándo almacenamos ese producto, cuándo fue que lo compramos, cuándo fue que lo congelamos. Entonces, con un pilot, ojalá permanente o con algún marcador, tratar de ponerle la fecha
y hasta la hora, si se puede, que yo congelé ese producto, ¿verdad? Y hasta el producto que es, porque a veces uno ya congelado, Ajá, esto ¿qué que será? era res, o cerdo, porque los colores de ya congelado Sí, ya, todo se ya ve muy congelado parecido. es más difícil, exacto. Entonces, tratar de poner, ok, si carne de res congelada el 8 de abril, ¿verdad? Del 2020, y si se puede, el pesaje de la carne, ¿cuánto hay? Si hay 150 gramos, si hay 250, si hay medio kilo, para que nos pueda ayudar ya a la hora de la preparación más fácil. Reviso la bolsita, ok, voy a ello. Ahora, Tati, en carnes, ¿cuánto podemos preservar, por ejemplo, un pescado versus carne molida, versus una chuleta? ¿Cómo andan los tiempos de conservación de del tipo de carne? Realmente las carnes, si están bien refrigeradas, con la menor cantidad de aire posible en el empaque, por ejemplo, como esta, algunos productores o algunas empresas venden ya la carne sellada al vacío, por ejemplo, en el caso de estos dos. Esto puede durar más de 3 meses congelado. Ah, muy bien. La idea es que no dure más de 6 meses, ojalá, congelado, porque ya probablemente si la calidad, la textura del producto puede perderse. Entonces, máximo 6 meses. En un muy buen estado, 3 meses puede durar una carne. Tati, ¿qué es lo que podemos, digamos, que vos digas, tenemos que salir al súper, compren un poquito más de esto y esto, que se puede congelar y eso va a evitar que constantemente vayan al supermercado? Ajá. Bueno, por ejemplo, estas dos, esto puede durar un par de meses, por ejemplo. Leguminosas, frijoles, lentejas y garbanzos, puede durar bastante congelado. Las carnes, pescado, pollo, res. Podemos tener huevos duros, tal vez no congelados, pero sí en refrigeración. Que eso Me llamaba la atención los huevitos ahí, ya te iba a preguntar. Exacto. En el caso de los huevos, que también si son frescos, si los vamos a consumir frescos, es importante que los lavemos previo a la refrigeración. El huevo no es necesario lavarlo si yo lo tengo en temperatura ambiente y lo voy a cocinar. Por ejemplo, tengo el cartón de huevos a la par de la cocina y estoy agarrando huevitos todos los días, porque la cáscara ya sirve como una barrera contra todos los microorganismos. Pero si yo lo voy a refrigerar, expongo todo lo que está en la refri a tal vez a la suciedad que está en la cáscara. Entonces, en ese momento sí es necesario remover. Hacerle un lavado, entonces. Exacto. Y es importante, mucha gente los lava y los refrigera, los deja a temperatura ambiente. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la cáscara del huevo tiene como una telita que naturalmente protege el huevo. Una barrera protectora. Entonces, si yo lo lavo, le estoy removiendo eso. Entonces, si yo lo dejo a temperatura ambiente, ahí sí puede atacar al huevito. Entonces, si no hay refrigeración, no los lave. Ajá. Si vamos a llevarlo a refrigeración. Ahora, sí alarga mucho la vida del huevo si lo refrigero. ¿Cómo anda más o menos? Sí, alarga muchísimo más. Puede alargar tal vez una semana más de la duración del huevo. En promedio, ¿cuánto podría durar un huevito, verdad? En condiciones favorables, porque a veces, digo, uno come mucho huevito y quiere comprar aquel montón, no vaya a ser tampoco que se nos ponga malo, que la idea de esto es eso, no desperdiciemos porque no estamos en este momento. Sí, en el caso de los huevos es muy importante, sobre todo ver la fecha de empaque, que casi siempre viene, ¿verdad? En el empaque, la duración, porque eso nos deja como más claro cuánto tiempo podríamos tener, pero aproximadamente son como 2 semanas que podríamos durar con los huevitos por ahí. Si se refrigeran, tal vez un poquitito más, ¿verdad? Entonces, en el caso de los huevos, el queso y la leche, mi recomendación es que compren menos cantidad en realidad. Sí. Sobre todo en el caso del queso y la leche, porque el queso y la leche no conservan tal vez su calidad a la hora de congelarse. Entonces, el queso mejor lo más fresco posible. Ojalá refrigerarlo en envases de vidrio para que no trate de contaminar o no se contamine tan fácilmente. Y la manipulación del queso, es decir, que tratar de porcionarlo, no tener el cuadrito de queso y estarlo sacando y partirlo y volverlo a meter, porque esa manipulación puede llevarle un montón de microorganismos, no solo al queso, sino a la refri en general. O sea, la misma dinámica de lo que estamos promoviendo en los otros alimentos, porcionar. Correcto, entonces puedo tener en un recipiente de vidrio ya las rebanadas de queso. Entonces, con un tenedor o con una espátula o algo, agarro el pedacito de queso que me voy a comer y lo vuelvo a tapar, ojalá bien hermético. Eso alarga un montón la vida del queso.
Tati, estamos en una de las épocas más calientes del año, uno de los meses más calurosos. ¿Estas temperaturas elevadas deterioran o aceleran el deterioro natural de ciertos alimentos que están fuera de refrigeración? Sí, correcto. El calor hace que también se maduren muchísimo más fácilmente, ¿verdad? Entonces también hay que tener cuidado con qué frutas y vegetales mezclamos. Es importante, ojalá, separar, si tengo cosas a temperatura ambiente, las frutas de los vegetales, porque las frutas, digamos que emanan algo que hace que todo se madure rápidamente. Ciertas frutas, no todas, pero por ejemplo los bananos o la piña puede más bien madurar todo lo demás. Entonces es importante tenerlo por separado y refrigerar lo más posible realmente lo que se pueda. Por ejemplo, en el caso de papas, ñampí, yuca o tal vez otros tubérculos pueden quedarse perfectamente a temperatura ambiente como para no saturar la refri. O frutas, por ejemplo, como los bananos pueden quedarse a temperatura ambiente y todo lo demás pues podríamos ir viendo cómo lo refrigeramos o cómo lo congelamos en el caso de que compramos mayor cantidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso podríamos alargar la vida útil de un montón de productos para tratar de salir lo menos que se pueda, que es la idea principal. Quedarnos en casa, que ese es el llamado.